¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. Pues aquí tenemos este clásico de Scalextric. Nos ha llegado de la mano de nuestro compañero Antonio, que quiere que se lo preparemos. Y este Jaguar tipo E, pues le vamos a dar un repaso y vamos a ver lo que podemos hacer con él. Un coche que le tenía ganas. Hacía mucho tiempo que lo tenía enfilado, pero nunca había llegado a mis manos ninguna unidad. Y aprovechando que Antonio pues tiene uno y quería afinarlo, pues me lo ha pasado para hacer el vídeo para el canal. Y bueno, no sé lo que me voy a encontrar dentro, pero vamos a echarle un vistazo y a ver qué podemos hacer con él. ¡Adelante! Bueno, pues ya lo tenemos desmontado y bueno, el coche por supuesto que es un coche usado, ya ha sido trasteado, le falta algún tornillo que otro en la carrocería, por debajo al chasis lleva 4 tornillos, es un coche muy largo, muy estrecho, no es muy alto la verdad, pero bueno, como todos los coches de Scalextric, pues bueno, la carrocería pesa un quintal, pero un quintal, vamos, parece plomo. Os voy a dejar con su peso, ¿vale? Bueno, pues en la mecánica, pues como la mayoría de los coches de Scalextric, pues tenemos un motor RX4 con muy poquitas prestaciones, pero para lo que lo queremos, pues creo que está más que de sobra porque podemos regular el voltaje. Un desarrollo de 927, por supuesto llantas de plástico delante y atrás, que veremos si están derechas o no, que me imagino que no lo estarán. Los cables son duros, no, lo siguiente, como una piedra, y la guía no se mueve debido a esos cables tan duros, ¿no? Está como también fija. Bueno, en fin, yo voy a intentar ajustar un poquito cómo está el coche de serie para que pueda hacer por lo menos 2 o 3 vueltas en el tramo. Creo que los cables los voy a tener que quitar porque es que son piedras, pero piedras, o sea que no tiene sentido echar el coche con este cable. Así que creo que lo que voy a hacer antes de hacer la prueba de serie, le voy a poner un cable decente. Y eso sí, voy a mantener todo lo demás, llantas, neumáticos, carrocería, peso, etcétera. Y vamos a ver cómo se comporta en la pista, en el tramo de rally que tengo. Y la guía parece ser que la han tocado, a la guía le han comido aquí delante un error. No sé si lo veis, ahí delante, un gran error, porque esta guía precisamente a mí de las antiguas es la que más me gusta, mucho más que la moderna, por la profundidad que tiene y además si está bien afinada va muy bien. Pero aquí le han pegado un tajo importante y en fin, esto hace que el coche se salga con facilidad. Seguramente lo habrán hecho porque ya sabéis que en las pistas de Scalextric pues rozan, las guías profundas rozan y esta pues seguramente le iría dando en todas partes. Entonces pues para solucionar el problema corto. Bueno, si tengo alguna por ahí la pondré, si no pues nada, nos apañaremos con esta que es la que tiene y a ver qué tal podemos hacer. Bueno, pues voy a cambiar los cables, ¿vale? Y ahora y ajusto un poquito todo, lubrico y os lo muestro, ¿vale? Antes de echarlo al tramo. Bueno, pues al final, antes de hacer la primera prueba con el Jaguar, he tenido que arreglar la guía porque el soporte venía doblado. No sé si es que venía deformado por calor o algo, pero venía doblado. Esta parte de aquí venía doblada, entonces estaba metida la parte del tornillo
estaba en esta posición, venía doblada y venía en esta posición. Y la guía estaba encajada aquí en el chasis por debajo y no le permitía girar libremente. Y he cambiado los cables porque los cables eran durísimos, pero muy duros. Y he tenido que poner los cables porque si no, no podía probar el coche. Entonces, bueno, pues he puesto los cables, he saneado esa zona y con calor he llevado el soporte de la guía, lo he puesto derecho, lo he puesto recto y ha quedado bien. Pero lo demás no lo he tocado, entonces lo que voy a hacer es lubricar, limpiar las trencillas, montar la carrocería y ya sí lo tiramos al tramo y hacemos la primera prueba y vemos cómo va. Así que os dejo en el tramo con él. Pues aquí tenemos ya el hardware de Scalextric afinado. Y bueno, ya habéis podido ver cómo se movía de serie prácticamente, porque lo único que hicimos fue ponerle los cables y para que la guía trabajase bien y bueno, y ver esa guía. Y bueno, pues ahora sí le hemos hecho unos cuantos cambios y la verdad es que el coche ha mejorado bastante. Lo veréis al final en los tiempos que marca, pero ha mejorado muchísimo. No es que sea un coche súper rápido, pero por lo menos ya se puede disfrutar en la pista. Se puede disfrutar bastante y pasar unos buenos ratos con él en casa. Bueno, pues nos metemos en faena. A ver, la carrocería, lo único que hemos podido hacer para intentar mantenerla lo más original posible, pues ha sido rebajar la bandeja de pilotos, rebajarla lijándola y les hemos llegado a quitar cerca de 2 gramos. No ha llegado a los 2 gramos, pero bueno, 2 gramos en un coche que pesa muchísimo, bueno, pues algo se ha notado, ¿vale? Algo se ha notado en la carrocería. El plástico, como ya sabéis, el plástico de Scalextric de esta época es que es muy grueso, es muy rígido. Entonces la única forma de aligerar realmente la carrocería sería fresar la carrocería por el interior, en todo el interior. Y yo creo que no merece la pena para un coche de estos, porque no conseguiríamos las prestaciones que de verdad pretendemos. Entonces tampoco hay necesidad, creo yo. Es un coche que es un clásico, un coche muy bonito de la época de Scalextric. Y yo creo que hay que mantenerlo tal cual, mejorando un poco como hemos hecho aquí en el canal. Entonces la carrocería, como veis, os dejo con el peso, ¿vale? Que se ha quedado ahora mismo. Bien, pues ya habéis visto que cerca de los 2 gramos. Y bueno, y en la mecánica, pues pocas cosas hemos hecho. Realmente el gran trabajo que hemos hecho ha sido los neumáticos delanteros y la guía, ¿vale? Y la guía. Entonces, como podéis ver, los cables que se le cambiaron en su momento se han colocado perfectamente y ya sí tenemos una guía que trabaja bastante bien. Hemos mantenido la guía que traía el coche de serie, que a pesar de que no estaba nueva, estaba rota, no la he podido cambiar porque no tenía unidades de este tipo de guía. Entonces, pues claro, esto que está aquí cortado, que tiene un bisel, un corte biselado aquí y aquí, esto hace que el coche, pues haya a veces que el coche salga del carril y de forma imprevista.
Y bueno, si estuviese totalmente derecha, pues no ocurrirían esos pequeños incidentes. Pero bueno, el coche se comporta bastante bien, ¿vale? Se comporta bastante bien. Pues a la guía, como os decía antes, he rebajado esta altura. Esta altura que hay aquí, la he rebajado. ¿Cómo? Lijando esta parte de dentro. La he rebajado 1 milímetro aproximadamente. Eso por un lado. Luego, el vástago este que tiene el chasis para anclar la guía lo he limado también en todo su perímetro, porque no sé, en este coche venía deformado, venía irregular y la guía se quedaba atrapada, no se movía bien. Entonces lo he tenido que mover por fuera, ¿vale? Por fuera. El tornillo lo he sacado desde aquí, he empujado con mucho cuidado de no partir el anclaje del chasis, he sacado el tornillo y he limado la parte metálica esta de aquí. Lo mismo que he hecho con esta parte, ¿vale? Que está dentro de la guía, con esta parte de aquí, para disminuir la altura, pues he disminuido la altura del tornillo limando todo eso. Evidentemente no he tocado dentro para que el paso de rosca no se vea afectado. Y de esa forma he conseguido que entre donde quiero que entre del todo, lo máximo que podía entrar, y además que tenga un juego perfecto. Su tornillo va ahí dentro y al limar el tornillo, como os he explicado, pues de esa forma el tornillo se queda más profundo y no interfiere en las trencillas. ¿Veis que el tornillo se queda metido dentro? Y entonces al bajar las trencillas, no hace contacto y no hace corto. No sé si se aprecia bien, ¿vale? Y se ve, yo creo que se ve perfectamente que está ahí metido, embutido en la guía. Y fijándolo con pegamento del B7000, echando una gotita de pegamento B7000 o pegamento y medio, metiéndolo y fijándolo ahí para que no se suelte y se quede fijado. Entonces la guía hace el juego perfectamente, porque hace el juego, y el tornillo no se afloja, porque estos tornillos normalmente tendían a aflojarse. Pero bueno, es un trabajo que no se tarda mucho, hay que hacerlo con delicadeza, pero no se tarda mucho, ¿vale? Y si a esto le sumamos que hemos puesto la llanta delantera, porque la hemos mantenido de serie las 4 llantas, en la llanta delantera el neumático Zero Grip, de la forma en la que nosotros lo construimos desde hace ya muchísimo tiempo, que os dejaré el link para que quien no lo sepa, pues que lo vea, ¿vale? Que está el vídeo en el canal desde hace ya años. Hemos puesto tubo termorretráctil y hemos conseguido que el coche, pues sin tocar nada del chasis en el eje delantero, pues que el coche pues baje y que la guía entre en su totalidad, ¿vale? Que entre en su totalidad. Y entonces pues ya tenemos ese aplomo más en el eje delantero, porque la guía no puede entrar más. La guía ya es verdad que por mucho que hagamos no puede meterse más en el chasis. Entonces esa es su posición y con ese neumático Zero Grip que hemos construido ya no puede bajar más y está en su sitio. Y detrás hemos mantenido el neumático de serie que tenía buen grip. El neumático de serie que hemos tenido que encolar. Hemos tenido que encolar porque aparte de que ya tiene años, pero sí tenía buen grip, es un neumático que está en una llanta muy especial, como algunas que tiene Scalextric, que es muy estrecha. Y entonces lo que he tenido que hacer para que no desllantara, porque desllantaba fácilmente, pues he tenido que encolarlo por dentro, ¿vale? Por dentro, ahí en el talón del neumático, toda la parte de dentro. Le he echado un poquito también de B7000 y con mucho cuidado lo he puesto en la llanta y he dejado que se quede. De esa forma el neumático ya se queda más compacto puesto en la llanta trasera y ya no hay imprevistos, ya no se desllanta ni nada, ¿vale? Aún así, si no la encoláis bien y dejáis alguna parte que no fije, que no pegue, se puede mover, ¿vale? Y una vez solucionado, porque esto sí era un problema del coche, ¿vale? Esto sí era un problema que había que solucionar. Una vez solucionado esto,
A ver, aquí tiene un poquito de pegamento. Vale. Una vez solucionado esto, el coche deja de hacer cosas raras también, deja de vibrar y deja de todo. Y eso sí, gastando el neumático, porque estaba nuevo, gastando el neumático un poquito para que esas irregularidades al final el neumático se quedara plano. Las llantas no están totalmente derechas, pero tampoco hay ninguna que sea una barbaridad de que esté doblada, así que no las he tocado, ¿vale? No las he tocado nada. En el eje delantero he puesto separadores de 1 milímetro, 2 a cada lado, ¿vale? He puesto 2 separadores aquí de 1 milímetro y otros 2 aquí. Y hemos abierto el eje, pues 4 milímetros, lo hemos dado de margen. Tiene un poquito juego, pero no mucho, ¿vale? Y el juego que tiene vertical tampoco es mucho, ¿vale? El coche va bien así y yo creo que está más que afinado con lo que le hemos hecho para disfrutarlo en la pista de casa o incluso llevártelo al club y darle un paseo. Yo creo que está bastante bien. En el tema de basculación, pues hemos dejado solo los 2 tornillos, el delante y el de atrás, ¿vale? Él tiene 2 tornillos laterales y hemos dejado solo el trasero y el delantero. Y lo que hemos hecho con los tornillos, para el que si quiere alguien usar un tornillo basculante, pues de los que venden en el mercado, vale, pero que si no, pues podría hacer lo que hago yo, que he cogido el tornillo original, y lo que he hecho ha sido limar, a ver que se vea bien, vale, lo que he hecho ha sido coger y limar la parte que está cerca de la cabeza, no sé si se puede apreciar, y la otra la he dejado con rosca, ¿vale? La parte que está cerca de la cabeza la he limado un poquito y la otra, como podéis ver, sigue negra. Y entonces rosca solo la primera parte y ahí sí permite un poquito de basculación. Y he hecho eso con los 2 tornillos. Entonces le he dado un poquito de basculación al coche, le he dado 1 milímetro atrás, 1 milímetro delante aproximadamente. Y eso ya a gusto de cada uno. Y la verdad es que el coche se ha quedado bastante bien, Y bueno, pues ya lo tenemos listo para entregárselo a su dueño y amigo Antonio. Como estos neumáticos son difíciles de conseguir y están bien de grip para este tipo de coche, los delanteros que están aquí, pues le van a servir como un juego adicional cuando gaste los traseros que tiene puestos, que va a tardar mucho en gastarlos. Y como están en buen estado, porque no están ni cuarteados ni agrietados, pues le va a venir genial. Así que esperamos que lo disfrute Antonio, ya afinado y equilibrado. Así que nada, chicos, os dejo en el tramo con él para que veáis cómo se mueve y nos vemos en el siguiente vídeo. Veremos a ver si seguimos con el rally o nos metemos en la velocidad de nuevo. Saludos, portaos bien.